están, hermanos? Qué bueno que viniste, decía una hermana de otra iglesia de Uruguay. Siempre me recuerdo con mucho amor. Qué bueno que viniste, decía, porque hemos venido a alabarlo y a conocerlo más. Hoy terminamos el capítulo 2 que hemos estado estudiando. Y así como Juan tenía un objetivo de mostrar a sus lectores que Jesús era Dios, nosotros como iglesia, como pueblo, también tenemos ese objetivo. Así que no vuelvo a orar porque hemos orado. ¿Has venido a conocer a Dios? Amén. Amén. Hemos venido a conocerle. Así que, ¿eh? A conocerle. Y para ello vamos juntos vamos a cambiar el orden de las cosas. Juan 2. Estamos en el 2, vimos la boda de Caná, el primer milagro o señal. Luego la semana pasada vimos que Jesús purifica el templo. Y hoy vamos a ver en esa misma parte, cuando Jesús sube a Jerusalén, la primera vez que sube a la primera Pascua, vamos a ver los acontecimientos que pasan en Jerusalén. El pastor decía que Juan es un libro especial, que aunque tiene 21 capítulos, narra los 3 años del ministerio de Jesús, porque narra cómo Jesús sube a 3 Pascuas. Entonces es un libro interesante. A mí me gusta la cronología, me gusta estudiar la Biblia a la luz de los tiempos. O sea, cuando hacemos esa destreza, que desde el capítulo 2, del 1 al 2, pasaron 7 días. A mí estudiar la Biblia así te aporta un plus, porque la Biblia la podemos leer en un año 2 veces, pero interpretar que lo que pasó, le pasó a personas sometidas al tiempo, a las estaciones, nos damos cuenta que son personas como nosotros. Y ahora Jesús, nuestro Salvador en carne, está en esa primera Pascua. Bueno, como adulto, en esa primera Pascua. Y va con 4 o 5 de sus discípulos. Y se encuentra con ese panorama en el templo que decía el pastor la semana pasada. Pero ahora Juan nos va a narrar otras cosas. Así que vamos juntos al verso 18, porque ya leímos los demás. Bueno, vamos a un poquito más atrás. Vamos al 13 para dar contexto. Dice, se acercaba la fecha de la celebración de la Pascua judía. Así que Jesús se fue a Jerusalén. Vio que en la zona del templo había unos comerciantes que vendían ganado, ovejas y palomas para los sacrificios. Vio a otros que estaban en sus mesas cambiando dinero. Jesús se hizo un látigo con unas cuerdas y expulsó a todos del templo. Echó las ovejas y el ganado, arrojó por el suelo las monedas de los cambistas y volteó las mesas. Luego se dirigió a los que vendían palomas y les dijo, saquen estas cosas de aquí, dejen de convertir la casa de mi padre en un mercado. Entonces sus discípulos recordaron la profecía de las escrituras que dice, el celo por la casa de Dios me consumirá. Pero los líderes judíos exigieron, ¿qué estás haciendo? Si Dios te dio autoridad para hacer esto, muéstranos una señal milagrosa que lo compruebe. De acuerdo, contestó Jesús. Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Qué dices? Exclamaron. Tardaron 46 años en construir este templo y tú puedes reconstruirlo en 3 días. Pero cuando Jesús dijo este templo, se refería a su propio cuerpo. Después que resucitó de los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto y creyeron en las escrituras y también en lo que Jesús había dicho. Eso fue todo lo que vimos el miércoles. Contesto. Ahora lo que vamos a ver hoy. Debido a las señales milagrosas que Jesús hizo en Jerusalén durante la celebración de la Pascua, muchos comenzaron a confiar. Fíjense en ese hilo de palabras. Muchos comenzaron a confiar en él. Pero Jesús
No confiaba en ellos porque conocía todo acerca de las personas. No hacía falta que nadie le dijera sobre la naturaleza humana, pues él sabía lo que había en el corazón de cada persona. Ya le hemos visto el contexto de lo que estaba pasando en el templo, ¿se acuerdan en qué parte era que estaba la gente vendiendo? ¿Se acuerdan? Solo se acuerda Joel. Jesús, el problema es que lo dijo David, me acuerdo, que Jesús, cuando entra al templo, el templo era algo para ellos como un símbolo de su identidad, y cuando Jesús entra, se encuentra con las palomas, los animales. Entonces, en el lugar donde la gente que no era judía podía conocer a Dios, y ese fue el problema. Entonces, los líderes religiosos en estos versos afrentan a Jesús y le dicen, pero tú con qué autoridad haces eso. Y como Moisés dice que un profeta tenía que dar señal, porque en verdad lo dice la Biblia, ellos le piden señal a Jesús en el verso 18. Una señal, pero ¿qué señal más grande que lo que Jesús acaba de hacer, de cumplir el Salmo 69? Pero bueno, cuando la persona está buscando a Dios, pero solo lo tiene de información, se pasa esas cosas por alto. En el verso 18 vimos que los judíos querían conocer más. ¿Por qué te habla así? ¿Por qué este viene con el látigo? Vimos que el látigo no fue que él vino en un estallido de ira, ¿se acuerdan? Sino que de la soguita de los animalitos, él se tomó el tiempo de tejer un azote, dice el lenguaje original, y cuando él suena eso, porque muchos comentaristas dicen que él no pegó a los animales ni a las personas, sino claro, si estamos aquí y viene alguien haciendo ruido, claro que nos asustamos, ¿verdad? Es lo que pasa. La respuesta de los líderes judíos, ¿saben quiénes son los líderes, no? ¿Quiénes son los líderes de judíos de esa época? Cuando decimos los fariseos, dice Jesús, los escribas, los sacerdotes, los levitas, pues la gente que, pero ¿y este? Entonces en el verso 18 le dicen, ¿qué estás haciendo? Si Dios te dio autoridad para hacer esto, pues muéstranos una señal. Ellos quieren una autentificación. Ellos quieren saber, ¿este hombre en verdad es uno más o es diferente? Entonces, en el verso 19, Jesús le da su señal, claro que sí. Jesús le da una señal que ellos no pueden entender. Él le dice, vale, ustedes quieren señal, miren, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Y yo no sé, porque a mí me parece que Jesús siempre habla en acertijos. Yo muchas veces tengo que coger la Nueva Traducción Viviente, la Reina Valera, la NBI, porque las respuestas de Jesús, viene un ciego y Jesús le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Jesús es Dios, la sabiduría encarnada. La sabiduría encarnada. Y Jesús es nuestro prototipo, nuestro modelo de que todo lo que decimos tiene que tener un propósito, empezando por las mujeres. Si Jesús va a hablar con los líderes, con los fariseos, con los escribas, con los sacerdotes, con los líderes que estaban ahí, él no va a perder el tiempo. Jesús le va a arrojar tremenda piedra profética. Le dice, en el verso 19, en el verso 21, él le dice, destruyan este templo, el 19, y en 3 días lo levantaré. Jesús le está hablando de una profecía sobre él mismo. Como ellos no estaban en las profecías, ellos estaban en las formas, ellos estaban pendientes a otras cosas, ellos no saben que Jesús es el Mesías. Él se refería a su cuerpo. Cuando él dice, destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. ¿Cuál es su respuesta carnal? ¿Cuál es su respuesta? Ah, mira este. Ajá, pero si este templo tardaron 46 años en construirlo. ¿Cómo tú vas a decir que en 3 días? O sea, luego si no mando personal, está escuchando en YouTube, porque ahora con tanta cosa, que el pueblo de Israel
tuvo una inteligencia de Dios por Salomón, luego los que reconstruyeron, y luego el mismo Herodes que hace una reforma en el templo. Dice que el templo de Jerusalén no estaba construido con cemento, como lo hacían los romanos. ¿Saben que Jesús? Ustedes saben, ¿no? Que Jesús estuvo en época de los romanos. Ya era una civilización, lo que hicieron calzadas, hicieron caminos, ellos estaban a la última moda, a la última vanguardia con el hierro. Ahora ¿cuál será el metal de ahora? No sé, el oro. No sé. Ahora hay muchas cosas, ahora es más difícil, pero por ejemplo, así como Babilonia era oro, su material, el material principal de los romanos era el hierro. Ellos empezaron a hacer las ruedas, ellos hicieron las calzadas, parte del plan de Dios, porque Jesús caminó por esas calles, ¿no? Entonces, los romanos tenían su forma de construir. Y cuando ellos estaban haciendo el templo, Herodes, era como ilógico, porque el templo no tiene cemento, como construyeron aquí los chicos, sino que eran piedras encajadas, que sabemos que eso también es parte de Dios, porque en donde está el templo de Jerusalén, dice que, yo no he ido a Jerusalén, algún día iremos, dice que es un lugar elevado, pero que está encima de una falla. Entonces, estratégicamente, en vez de poner cemento, y si hay un temblor, se caiga, lo que hay piedras encajadas, y cuando hay un temblor, se encajan más. Entonces, este hombre está diciendo que el templo lo van a construir en 3 días, cuando las piedras eran enormes, perdón. Ustedes se acuerdan que cuando en otra ocasión los discípulos le dicen, maestro, mira qué piedras tan grandes. Yo fui a la Sagrada Familia con los niños cuando eran pequeños, y a mí me maravillaban las piedras. Yo aún voy a la catedral aquí de Tudela y yo me maravillo cómo la gente con menos recursos hacía tantas cosas tan grandes. Y en Fortaleza, a mí me gustan esos sitios, a los museos, a los palacios. Imagínense el templo de Jerusalén. Y claro, gente de Galilea, gente pobre de por allá, de los Jurumucú, dicen en República. Van a Jerusalén, que es como la capital, y ven este templo hermoso y le dicen a Jesús, mira qué piedras, eran enormes. Pero Jesús está diciendo que ese templo lo destruiría y lo construiría. Jesús está hablando proféticamente de su muerte, de la muerte en la cruz, y Juan lo dice aquí. Porque cuando Jesús dijo este templo, se refería a su propio cuerpo. Claro, ellos están hablando con los líderes, Jesús, y no entienden nada, pero Jesús siempre habla al corazón, siempre habla los planes de Dios. Amén. Seguimos. Los líderes que tanto conocemos no reconocieron la autoridad que tenía Jesús para hacer eso. ¿Para hacer qué? Para hacer todo lo que él hacía. Lo de la boda de Canaán, llamar discípulos. ¿Y eso quién es llamando discípulos? Purificar el templo. Y ahora esas palabras son pocas palabras. Destruyan el templo y lo reconstruiré en 3 días. Ellos no entienden esa autoridad, pero Jesús es el Hijo de Dios. Y hoy yo te pregunto, cuando Jesús hace algo en tu vida, algo extraordinario, piensa en un milagro que Jesús hizo en ti. Así como el hermano empezaba, que hoy le dio un cántico nuevo, aunque la canción es antigua. Él está paradójico, el Señor le puso cántico nuevo en su corazón, en su pensamiento, de que yo tengo, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Le puso esa canción antigua hoy en su alma. Pero ¿cómo reacciona cuando Jesús hace eso en tu vida? ¿Cómo reaccionas cuando ves que suceden cosas extraordinarias a tu alrededor? Profecías cumplidas, profecías hechas, palabras del Señor. Porque las autoridades judías no estaban reaccionando. Bueno, ellos no tenían ojos espirituales para saber que el que estaba ahí era el creador. Sin embargo, Juan dice en versos anteriores que sus discípulos cada día creían más. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cada día cree más? O sea, empezó en 1 con 2, 1 con 3, 3, 5. Tu fe va creciendo
¿Tú crees que has crecido en fe, en conocimiento? ¿O cómo está tu corazón? ¿Todavía cuestionas a Jesús? ¿Todavía cuestionas las cosas que hace a tu alrededor? ¿O reconoces que Él es real y soberano? ¿O hay otra actitud del corazón? ¿Quieres que Jesús siga haciendo milagros? Y las iglesias que hablan en lengua, que los dones están ahí, el Señor sana aún. Las iglesias que el Señor levanta y sana, esas son las iglesias que están llenas y están muy bien. Pero ¿qué pasa cuando tú estás en un lugar y esas cosas no pasan? ¿No crees? Porque siguen pasando, el Señor sigue sanando. Lo sabemos, ¿verdad? El Señor sigue hablando, confirmando su palabra. El Señor sigue haciendo milagros. Pero solamente buscas al Señor por los milagros, como el Papá Noel que dicen, ¿no? Porque es lo que está pasando con los líderes. Y todo el libro de Juan sigue esa línea. De hecho, Jesús un día le dice, ustedes a mí me buscan por el pan. Ustedes a mí me buscan por lo que yo le doy. Y dice que se fueron muchísimos. Porque el ser humano busca a Dios cuando tiene problemas. Lo vemos en la intercesión. Con todo el respeto, lo vemos en la intercesión. ¿Tienen problemas? ¿A que sí? La gente entra. Cuando no tienen problemas, ya no entran. O sea, yo digo, yo sé que muchos hermanos no pueden por los niños, pero yo digo, bueno, Señor, tú eres Dios. Cristo, eres Dios y estás vivo. Porque solamente que te toquen la puerta para pedirte azúcar, pero luego no vas a dar gracias. O así somos. Lo veo yo en la intercesión de la hermana Miriana. Que cuando la gente está en la crisis, sí entra, pero cuando no tiene nada, no entra. Pero así somos. Nos gustan las señales, nos gustan los milagros, pero no nos gusta el Dios de los milagros. Bueno, seguimos. Jesús le lanza tremenda piedra profética, yo decía, ¿no? Le dice, destruyan este templo y en 3 días lo reedificaré. Pero ¿qué representaba el templo para ellos? Como diría mi hijo cuando era pequeño, tanto templo, tanto templo. Vamos a ver, vamos juntos a descubrir el templo. Vamos primero a ver unas imágenes. Para los que no han visto el templo de Israel, solamente queda el muro de los lamentos, ¿no? El templo de Jerusalén fue destruido. Jesús le dice que iba a ser destruido, ¿verdad? Él se pone como templo de Dios para inaugurar una nueva normalidad, vamos a decirlo así. Jesús muere y es resucitado. Pero ¿saben qué? En el año 70 de nuestra era, Tito, un emperador romano, destruye el templo. O sea, lo que ellos veían tan imposible, porque ellos lo veían muy imposible, que alguien destruyera su templo otra vez. Pues fíjense por dónde, en el año 70, apúntenlo por ahí en su Biblia, en el año 70 el emperador Tito, en un solo día destruye el templo. Maravilloso, era enorme. Y Tito lo destruye. O sea, no hace tanto, hace 2026 años menos 70. ¿Vale? Pero ¿qué representaba el templo para un judío de esa época? Vamos a ver juntos. Para los judíos, ese templo era como para la República Dominicana la bandera. El himno nacional. No sé para los venezolanos, no sé para los colombianos, no sé para los brasileños o para los españoles. Algo que te representa tu patria, ¿no? La chistorra, no sé, el rojo y el amarillo. No, para ellos el templo era un símbolo, como para nosotros nuestra bandera, nuestro himno, no lo sé. Pero para ellos era el lugar de la presencia de Dios. Ellos ahí iban a buscar a Dios. De hecho, el templo, saben que viene del desierto, ¿no? Con el tabernáculo. El templo, para ellos, en su mente, era el centro de adoración, y es verdad. Porque era el lugar de los sacrificios, era la fuente de perdón, era la fuente de la misericordia. Y ahí ellos tenían diferentes maneras de saldar sus pecados con Dios. ¿Ustedes se imaginan? Yo ofendo a Yuli y le digo hasta bota y suela verde y me siento mal. Y luego voy y presento una ofrenda de paz. Ya, le pido perdón a Yuli, pero presento una ofrenda de paz y ya yo estoy en paz con Dios. Pero una vez al año, ese templo me proporciona el perdón de todos mis pecados. Y el reloj se pone en 0 hasta el año siguiente. Qué maravilloso ese templo.
Ese templo era como un dispensador de paz, de gracia, de amor, de milagros. Y la gente iba y oraba y era escuchada. ¿Se acuerdan? Me acuerdo mucho de Paola, las mujeres que estudiamos a Ana. Esa viejita, esa abuelita viuda, que iba todos los días a orar al templo porque tenía una profecía de que ella iba a ver a Jesús. Pues el templo era eso, el lugar de encuentro con Dios, un lugar especial. Yo no sé si tú tienes un lugar especial con Dios, si en la iglesia, si el ministerio, donde está. Pues imagínate para ellos lo que significaba el templo. En contexto, en el tiempo que Jesús sube a Jerusalén, estaban los romanos a nivel mundial. La potencia mundial era Roma, que gobernaba todo. Pero Roma era como una esclavitud romántica, como un amor tóxico, digamos. Roma era la potencia, pero Roma dejaba que en cada nación gobernara reyes. En este caso, Judea, Jerusalén, estaba gobernado por Herodes. Pero Herodes no era puro. Herodes era ahí una mezcla longa rara de que ni siquiera era sangre judía, pero era el rey de los judíos. O sea, Herodes no viene de la descendencia de David, Salomón, Jeroboam, hasta Josías, Ezequías, Manasés, hasta Jesús. Herodes fue uno que se aprovechó con su papá, se hizo amigo del César, este emperador, y lo pusieron de rey. ¿Cómo se dice eso? Como un cargo por conveniencia. Entonces los judíos miraban a Herodes así, porque Herodes no era judío. Y él era el rey puesto por Roma, pero ellos odiaban a Herodes. Y Herodes, que no era tonto, dice, ellos me odian. Ya tengo una idea. Voy a reformar el templo de Jerusalén. A ver si yo le caigo bien. Ustedes saben los políticos cómo son. Herodes era un buen político. Así que Herodes le embellece su templo. Esto pasa en el año 20 antes de Cristo. Jesús ya estaba nacido, porque Jesús nace en el 0 o 3, ¿no? Entonces, Herodes embellece el segundo templo. Porque ¿saben quién hizo el primer templo? Salomón hizo el primer templo. Pero claro, en el 586, Nabucodonosor destruye el templo. Daniel, la historia de Daniel, ¿saben eso? Ezequiel, ¿quién más? Jeremías, que lo profetiza y sufre mucho. El templo es destruido, saqueado y se llevan todo. No hay templo, ¿verdad? El templo, el segundo templo de Jerusalén lo reconstruye Esdras con Zorobabel. Bueno, eso es muy largo, pero bueno ir sabiendo eso. Y lo tenemos que repetir mucho para que las generaciones que vengan se lo aprendan. Como cuando yo era chiquita, que gracias a Dios me lo repetían y me lo aprendí. El segundo templo es el templo de Esdras, Nehemías, Zorobabel. Y es el templo que Herodes le lava la cara con oro. Lo hace más grande. Y es el templo que Jesús visita. Entonces es importante. Herodes lo reforma en el año 20 a.C., como dije, para ganarse el favor de los judíos. Por eso ese templo era maravilloso. Además, un lugar reformado, nosotros ya sabemos, tú supiste, dicen en mi país. Ya tú sabes, un lugar reformado, lo bonito que queda, ¿no? La emoción que da, lo sabemos nosotros muy bien, ¿verdad que sí? Pues, cuando Jesús le dice, este templo lo destruyen y en 3 días lo reconstruyen. ¿Ustedes saben lo feo que le cayó eso a esa gente? El templo de Herodes, ese templo bello, hermoso, reconstruido. Y yo sé que lo miraron mal a Jesús. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Si este templo tardaron 46 años en construirlo. Entonces, eso a ellos le cayó tan mal, que ellos le guardaron rencor a Jesús. Porque 3 años después, en Mateo 26, sabemos que uno de los cargos por los que Jesús muere ante Pilato cuando lo acusan es porque él dijo que él iba a destruir el templo, ese hereje, o no sé cómo dirían los judíos. ¿Le guardaron rencor o no le guardaron rencor? Blasfemo. Y se largaban la vestidura. ¿Entienden? ¿Entienden? Cuando conocemos las escrituras, o sea, él le dice, voy a construir este templo, lo destruiré y en 3 días se reconstruye. Esa gente se enfadan porque el templo, ¿cómo puede ser? Pero Jesús está hablando
proféticamente. Juan, cuando coloca esto aquí, deja claro que la muerte y la resurrección de Jesús formaban parte del plan de Dios. Yo no diría Juan, yo creo que Dios hizo que eso pasara ese día, en esa ocasión, en esa Pascua, para que nosotros hoy supiéramos que Jesús no murió porque lo mataron los romanos o porque lo mató Pilatos. Jesús murió como parte del plan determinado por Dios para salvarnos a nosotros de nuestros pecados. Amén. Entonces Jesús está hablando proféticamente. Y como Jesús ya sabe tu final y mi final, porque Él tiene planes de bendición, Él se para y le dice, este templo se va a destruir, hablando del mismo, y en 3 días va a resurgir, porque está hablando de la muerte en la cruz. Espiritualmente era eso. Él estaba anunciando la llegada de un nuevo tiempo, donde no haría falta un templo para adorar, sino que seríamos nosotros el templo. Y es lo que le dice a la mujer samaritana, que lo vamos a ver con Joel en unas semanas. Él le dice a la mujer samaritana, ay mujer, llegará el día cuando los verdaderos adoradores no tienen que ir a Jerusalén a adorar. Tú puedes adorar en Navarra, puedes adorar en República Dominicana, puedes adorar en tu casa, en tu tiempo con Dios, porque la verdadera adoración viene de un corazón que conoce a Dios. ¿Ven cómo la Biblia es como un hilo? Cómo el Señor te habla al corazón. Lamentablemente ellos no lo entendían así, pero Jesús murió por nosotros. Cuando Jesús dice, en 3 días lo edificaré, Él está hablando de la resurrección. ¿Cuántos días duró Jesús en la tumba? 3. Jesús tenía el poder para levantarse a sí mismo de entre los muertos. Pero también la Biblia afirma que fue Dios quien lo levantó de los muertos en Romanos 6, 4. Y también la Biblia afirma que el Espíritu Santo estaba en la operación de levantarlo de los muertos. Así que la resurrección es obra de la Trinidad. Y Samuel Pérez Millo, nuestro profesor de teología, un día nos lanzó una pregunta. ¿Quién murió era Dios? ¿Quién murió en la cruz era Dios? ¿Y el que muere era Dios? No era Dios Padre, pero era Dios porque tenía que resucitar. O sea, no era Dios porque no podían morir los 3. Muere Jesús, el Dios Hijo, o la forma de hijo, el que tenía que hacer ese papel de morir. El Espíritu Santo también opera y el que lo resucita es Dios. O sea, es una cosa que el pastor que se lo explique. Así que si nos preguntan, el que muere también era Dios, porque si no, no hubiera resucitado. Pero no muere Dios Padre porque Dios no puede tener contacto con la muerte. Y Jesús tuvo contacto con la muerte porque Él sorbió la muerte. Él sorbió la muerte y luego la muerte lo vomita, dice el pastor. La muerte lo expulsa. Entonces Dios no podía estar en ese contacto con la corrupción, pero Jesús sí. Amén. Hay una verdad bíblica. El cuerpo de Jesús sigue siendo un templo donde nosotros nos edificamos juntamente. Porque también tú eres templo, pero la iglesia es un cuerpo, es un templo. Y ahí sí que vamos a leerlo, Efesios 2:19. Vamos a leerlo juntos. Yo llegaré, porque ahora no. Dice, así que ahora ustedes, los dominicanos, los colombianos, los españoles, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Son ciudadanos juntos con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Y estamos cuidadosamente, me encanta esta versión, por eso traje esta Biblia. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Todavía no somos un templo santo. Estamos en el proceso de santificación, estamos en ese proceso, pero Él está cuidando cuidadosamente de que tú y ella y Él y todos seamos parte de ese cuerpo que es la iglesia.
Jesús conecta la idea de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. O sea, Él es el templo, va a morir y va a empezar una nueva creación. Así como en las bodas vimos que hay algo nuevo, vino nuevo, ¿no? Está empezando una nueva creación donde ahora nosotros somos templo y estamos construidos sobre la roca y por el mismo Señor. ¿Y quién es la roca? Claro, y todo esto es muy simbólico porque el templo de Jerusalén, el templo que vimos, también empieza con una roca. El primer fundamento de la iglesia, del templo de Jerusalén, del templo judío, es una roca. Y Pablo le está diciendo, nosotros también tenemos una roca. Nuestro templo también tiene una roca. No crean que no tenemos una roca como el templo de Jerusalén allá lejos, pero nuestra roca es Cristo. Y vamos a cambiar de ámbito y de tono. Vamos al verso 23. Porque vamos a hablar otra cosita. La reacción. Jesús le lanza esa piedra profética. Y gracias a Dios que ellos hicieron así. Vaya piedra, que la vamos a ver a lo largo de estos días en Juan. Pero, ¿cuál es la reacción? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en Jerusalén? Este hombre hablando de templo, de destruir. Este hombre haciendo señales y milagros. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la respuesta de la gente que está por ahí? Dice el verso 23. Debido a las señales milagrosas que Jesús hizo en Jerusalén, lo único que Juan no nos dice cuáles fueron los milagros. Señales milagrosas, seguro sanidades, no lo sé. Ahí pondremos la imaginación, cada quien. Debido a las señales milagrosas que Jesús hizo en Jerusalén durante la celebración de la Pascua. ¿Se acuerdan por qué él está ahí, en Jerusalén? ¿Por qué está Jesús en Jerusalén? ¿De vacaciones? ¿Comprando? ¿Visitando a su amigo? ¿Qué está haciendo Jesús en Jerusalén, Daira? ¿Qué está haciendo Jesús en Jerusalén? Es para ver si están atendiendo. Pues acuérdense que Jesús sube a Jerusalén porque él era de Galilea. Es que no tenemos el mapa. Igual David no lo consigue de la otra. Estaba arriba Galilea y él baja mucho, baja mucho hasta Jerusalén a la Pascua. Sabemos que son muchos días. 4 o 5 días de viaje y él está ahí con un propósito. Él está celebrando la Pascua. La Pascua era lo que se celebraba, lo que pasó en Egipto con los corderos, ¿se acuerdan? Que mataron un cordero y le pusieron sangre a la puerta y vino un ángel de la muerte y el ángel de la muerte donde estaba la sangre pasó por alto, pasó esa puerta. Pascua significa pasar por alto. Entonces ellos hicieron como un cumpleaños de eso. El Señor le dijo, cada año en tal fecha tienen que celebrar la Pascua para que recuerden que yo les liberé. Entonces Jesús fue a recordar eso a Jerusalén en la Pascua. Entonces cuando él estaba allí, aprovechó, hizo muchos milagros. La reacción de las personas fue que creyeron. La reacción de las personas fue que creyeron, pero fíjense qué pasa. Durante la celebración de la Pascua, muchos comenzaron a confiar en él. La Reina Valera dice creer, que es el mismo verbo que creer, confiar, entregarse, no sé. Pero Jesús no confiaba en ellos porque conocía todo acerca de las personas. No hacía falta que nadie le dijera sobre la naturaleza humana, pues él sabía lo que había en el corazón. Y yo le decía, de cada persona, yo decía a Yuri, ese verso me estremece. Ustedes saben que Jesús tiene una visión láser, que él sabe todo de nosotros. De hecho, sabe el pasado, el presente y el futuro. Y claro, yo estoy aquí cantando el gozo que Dios me dio y mañana le voy a pecar. Y él dice, yo te voy a escuchar cantando el gozo que Dios me dio y mañana tú vas a pecar y morir por ti. Pero sé que lo puedes hacer mejor. Ese es nuestro Dios. De tal manera, miren, cuando dice de tal manera amó Dios al mundo, es que nosotros no lo haríamos. Porque si yo conociera todo de don Félix, imagínense que a don Félix le guste demasiado el chocolate. Entonces don Félix va a mi... Sí. Y don Félix va a mi casa y yo escondiendo el chocolate porque, vamos. Después Jesús conoce todo de nosotros y aún nos ama. Pero ¿qué pasa? Vamos a verlo en otra versión.
Porque Jesús hace acepción de personas, porque Jesús menosprecia a la gente cuando viene a la iglesia, pero porque Jesús es malo y nosotros hemos entendido la Biblia mal. ¿Cómo así que no se confía de las personas? Ese verso me dejó cao. Así que vamos juntos a analizarlo. Nueva Biblia de las Américas. Pero Jesús, en cambio, Jesús subió a Jerusalén, hizo milagros y ellos creyeron, ellos confiaron. Pero Jesús, en cambio, no confiaba en ellos. Dice la Reina Valera, Jesús mismo no se fiaba de ellos. Esa es más dura todavía, ¿verdad? Dice, Dios habla hoy, pero Jesús no confiaba en ellos. Y dice la Nueva Versión Internacional, Jesús no confiaba en ellos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué está pasando en este verso? La cosa es que Juan usa la misma palabra del verso 23. Ay, cerré la Biblia. La misma palabra del verso 23. Y usa la misma palabra en el verso 24. Creer en griego. Lo que pasa es que cuando la traduce, esos idiomas antiguos, cuando lo traemos al castellano, ya no es lo mismo. Jesús está viendo su corazón. Jesús lo está mirando, pero Jesús está leyendo su corazón. Así como los músicos leen los do, re, mi, la negra, la corchea, yo no sé. Los músicos. Y los músicos saben sus cosas, yo no sé, ni siquiera me ponen do. Jesús les vio y los leyó. Y Jesús no se fiaba. Porque hay dos tipos de creer. Hay un creer que yo digo que es como los demonios, que se saben toda la Biblia, que se saben los versos bíblicos. Juan 3:16, Hebreos 12:11, Génesis 1:1, saben todo, pero es solo información sobre Jesús. Pero hay otro creer que es convicción. Yo me acuerdo que el pastor predicó eso hace mucho, en una iglesia, se me fue, en una iglesia que estábamos. Y no es lo mismo creer que tener convicción. Porque claro, yo creo que cuando me dan el paracetamol en la farmacia, me va a sanar. Pero ¿qué pasa si yo leo el prospecto? Puede ocasionar náuseas, puede ocasionar diarreas, y empieza uno a tener los síntomas. ¿Verdad que sí? Eso es conocimiento. Pero convicción es otra cosa. Y cuando Jesús, cuando en Juan dice que ellos empezaron a creer por lo que Jesús hizo, por los milagros, por los señales, no era un creer de convicción, era un creer de información y conveniencia. Entonces yo vengo a la iglesia porque Jesús me bendice. Yo soy evangélica porque Jesús me prospera. Y como decía en los tiempos que yo era de novia del pastor, habíamos muchas chicas en la iglesia, y decían, y yo voy a la iglesia porque en la iglesia puedo conseguir una buena esposa, decían los chicos cuando eso. Y mi papá decía, creer. Convicción es que tú estás en los caminos del Señor por lo que Él ha hecho. Juan 2:23-25, que dice que Jesús no se fiaba. ¿Tú sabes lo que es eso? Jesús no confiaba. Jesús lo miraba así como los gatos. Perdón, Señor. O sea, lo miraba con, ¿qué pasa? Yo no... Están creyendo porque yo lo sané al cojo, sané al mudo, porque le di pan. Yo no me fío de eso. Jesús muestra, Juan muestra esa tensión en todo el libro sobre lo que es creer por creer, una fe de demonio o una fe con convicción, una fe que muere por eso, una fe salvífica, se dice, ¿no? Y Juan en todo el libro baila esa danza con creer de información y creer de convicción. Y yo quiero, uno de los objetivos de hoy es que desde la más pequeña que está aquí, se cuestione, ¿tú crees o estás convencido de verdad? En esta parte vemos un atributo de Jesús. ¿Lo pudieron ver? Jesús le dice, vamos allá. Y me levantan la mano, o bueno, vamos a ver el atributo. Un atributo es algo de Jesús, algo del carácter de Jesús que vemos en estas líneas. Jesús no confiaba en ellos porque conocía todo. No hacía falta que nadie le dijera sobre el hombre, pues él sabía todo lo que había en el hombre. ¿Qué atributo es ese?
Omnisciencia. Omnisciencia, conocer omnisciencia. Jesús ahora se nos presenta como el que todos los ve, el que todos lo conoce, el que te lee, el que te escudriña. Eso se llama omnisciencia. Significa que Dios conoce todas las cosas de manera completa y perfecta. Porque tú, por ejemplo, ahora sigues un influencer y tú conoces mucho su cumpleaños, no sé. Tú, una persona un músico, no lo sé, un cantante, un escritor, tú conoces cuántos libros, tú conoces su mamá, su papá, de oídas. Pero Jesús es omnisciencia. Tu palabra no está en la boca y Él lo sabe. Eso se llama omnisciencia. Un conocimiento completo y perfecto. Nada queda oculto delante de Él. Ni los pensamientos, ni las intenciones, ni las motivaciones, ni lo que hay en lo más profundo de tu corazón. Y fíjense que nosotros vamos estudiando Juan expositivamente. O sea, nosotros vamos en trozo en trozo. Las semanas que vienen vamos a empezar como una miniserie de Netflix de Jesús, ¿cómo era? Las personas que se acercan a Jesús y son transformadas. Ya eso está orquestado, o sea, nosotros tenemos los estudios planificados. No es casualidad que estemos aquí hoy viendo a Dios como el que todo lo sabe, como el omnisciente, porque eso ya estaba planificado de hace mucho. Y yo decía, wow, qué bonito. Él sabe lo que va a pasar mañana. Lo que yo no sé, lo que a mí me agobia, lo que a mí me da temor, lo que yo no sé de mis hijos o de la iglesia, Él ya lo sabe. Por ejemplo, de los 2 capítulos que hemos leído, ya vimos que Él es omnisciente, que Él todo lo sabe. ¿Cuándo? Cuando Natanael viene, y ¿se acuerdan esa clase que le dio el pastor, ese estudio? Natanael estaba estudiando la Biblia y Jesús le dice, yo te vi allá leyendo la Biblia. Él todo lo conoce. Y ahí vemos su conocimiento. Ya estamos terminando. Matthew Henry en su comentario dice, nuestro Señor conocía o conoce a todos los hombres. ¿Tú conoces a todos los hombres? ¿Cuántos? 8 millones, no, vamos más de 8 millones ya, ¿no? ¿Cuántos? Billones, 8 billones, pero más, ¿no? ¿Saben? Él conoce a todos. Y también conoce sus idiomas. Y también conoce sus gustos, sus fortalezas, sus pecados. La persona que le predica, la persona que le pone. De los 8 billones, Él conoce todo. Dice Matthew Henry eso. Él conocía a todos los hombres, conoce su naturaleza, sus disposiciones, sus afectos, su designio, su pensamiento, su fortaleza, sus debilidades. Sabe quiénes somos verdaderamente y sabe quiénes son suyos. Porque lo dice, conoce el Señor a los que son suyos. Nosotros, en cambio, dice Matthew Henry, sabemos lo que hacen los hombres. Yo sé que Ramona cocina bueno, yo sé que Ramona hace café bueno, pero yo más de ahí no sé. Yo sé lo que ella hace, lo que ella deja ver. En cambio, Cristo conoce lo que hay en los hombres, porque Él prueba el corazón. Eso es toda la Biblia. Él no mira lo que miramos nosotros, Él mira el corazón. Nosotros somos especialistas en mirar, ay, el pelo corto, ay, el pelo largo, ay, no sé qué. Pero en cambio, Él mira el corazón. Tenemos un maravilloso Salvador. En el verso 23, cuando Él dice, muchos comenzaron a creer, pero... ¿Su Biblia lo dice o solo lo dice la mía? Vayan a su Biblia. Hay que traer Biblia porque yo me lo puedo inventar, 23. Mira, muchos comenzaron a confiar en Él, pero Jesús no confiaba. ¿Está menospreciando su fe, Jesús? Porque ellos creían. ¿Y entonces? No. Jesús, que todo lo sabe, que es omnisciente, que conoce a todos los hombres, lo que conocía y sabía es que ellos se acercaron a Jesús por las señales que veían. Ellos se acercan a Jesús por el beneficio, porque la fe que Jesús busca no es solamente reacción ante sus obras. Que Jesús sanó a un paralítico, ay, nos damos en el pecho y a la semana se nos olvida. Es lo mismo que pasa con las tragedias. La semana pasada, 15 días atrás, tuvimos con lo del terremoto de Venezuela. Todo el mundo hablaba. Ya casi nadie habla. Ya en la noticia,
Porque somos así, somos sensacionalistas. Y nos gustan las cosas sensacionalistas. Por eso a Jesús no le gusta una fe sensacionalista. Él le gusta una fe real. Una fe que cree si hay milagro, gloria a Dios. Y una fe que cree si no hay milagro. Él le gusta una fe que no solo reacciona a las obras, sino una fe que reacciona a la persona quien Él es. Y aquí nos detenemos y acabamos y nos preguntamos, ¿qué nos mueve a creer en Dios? Lo que Él te ha hecho, lo que hizo en otra persona. ¿Qué te mueve a estar aquí? ¿Qué te mueve a decir que eres evangélico? ¿Qué te mueve a decir que vienes a una iglesia? ¿Qué te mueve a decir que lees la Biblia? Que eres del ministerio tal, o no eres de ningún ministerio, eres de la iglesia tal. ¿Qué te mueve? ¿Qué te inspira? ¿Qué es lo que realmente nos mueve a amar a Jesús? ¿Lo que Él nos da? ¿O el temor al infierno? Ay, porque Apocalipsis, los escorpiones y todos esos demonios que van a salir. ¿Qué te mueve a amar a Jesús y contemplar su amor demostrado en la cruz? ¿Qué te mueve? Aquel que conoce nuestro corazón. La verdad que sí, que Él te ve y Él ve todo. Yo no sé, eso es un amor. Qué amor tan grande. Qué amor, sí. Dice una canción, lo dice Juan. Si tuviéramos que escribir sobre el amor de Dios, se acabaría todo el papel, se acabaría toda la tinta. Y hay una canción, porque Juan lo dice al final, no entenderíamos el amor de Dios. Si Él te ve y Él sabe todo y te amó. Pero ese mismo que te conoce, ese es el mismo que se entregó en la cruz por ti y por mí. Por eso nuestra fe no nace solo de lo que Jesús hace, de las oraciones contestadas, de los milagros realizados, de las señales, de si el Espíritu Santo se me manifiesta, de que si yo entiendo la Biblia o no la entiendo. Mi fe nace de que Él me amó, sin yo amarlo primero. Amén. Hay una famosa poesía que me enseñaron en el grupo de jóvenes. Y yo me acuerdo que yo le puse música, pero como yo nunca aprendí un instrumento, le voy a decir a Lucas que me le ponga música un día de esto. Es un soneto, yo no sabía que era español, pero haciendo el estudio, Abel exprime, eso se llama exégesis, Abel hace el exégesis y luego o sea, no vamos a venir aquí solo a decir, esto es esto y esto, hay que darle gracia. Y como parte de la gracia que el Señor da y el sentido, me acordé de un soneto anónimo que se llama No me mueves, Señor, se llama. Y dice, no me mueves, Señor, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en esa cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido y me mueven tus afrentas y tu muerte. Cuando decimos me mueve, o sea, yo te amo. Muéveme en fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara. Y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera. Pues si aún lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Y me acuerdo que nos la enseñaron en el grupo de jóvenes y yo dije, mira, es la fe que Jesús quiere. Que le amemos no por lo que tememos, por el infierno, ni que le amemos por lo que Él nos da. Porque para yo amarlo, Él no tiene que darme nada, porque ya Él se dio por mí. Así que tú, porque amas al Señor, eres como los líderes religiosos que le piden señales. Dame las señales, como cuando los papás quieren, cuando los hijos quieren a los papás por el dinero, o mujeres o hombres, ¿no? Por el dinero, por el interés. ¿Cómo quieres a Jesús? ¿Por el interés o por Él? Como dice el soneto, dice, no me mueven, no te amo, Señor, porque sí, yo te amo por verte en esa cruz escarnecido y al ver tu cuerpo herido. Entonces, que reflexionemos y que pensemos por qué amamos al Señor. Y cuando Él nos mira, ¿se fía de nuestro amor? ¿Cree dice que ellos creyeron, ¿vale? Eso es verdad, creyeron. Pero cuando Jesús lo miraba, Jesús no se fiaba de ellos.
Y yo le decía a Yuri, me rompe esa palabra, porque a mí siempre cuando dice Isaías 66 que el Señor nos mira, y como dice una canción, yo me miro y yo tengo muchas cosas que cambiar. Siendo cristiana de hace tanto tiempo, todavía tengo tantas cosas que cambiar que yo digo, creo que Lizzy Parra que canta, que me miro y al final, no me acuerdo cómo que dice la canción que ponemos, y que dice, quiebrame otra vez si es necesario, esa canción, quiebrame otra vez si es necesario, pero perdóname. Entonces, ella dice, yo me miro y lo que yo veo no me gusta. El Señor me mira, lo que Él ve no le gusta, pero aún así me ama. Y eso me mueve a amarlo. Amén.